Invitar a Dan. Le di a invitar. Recibirá una invitación para unirse a tu transmisión. Acéptala. Te he enviado una solicitud. Pongo añadir a Dan. Ya está. Ahora sí. Si tú sabes que no entiendo de esto, hijo, haz algo. Colócate en el medio ya y ya está. Ya es que estoy bien, ¿no? Es que tengo que colocar las cosas para leer y todo. Estoy bien así. Sí. Pues nada, a los que estén viéndonos, que ya son 39, bienvenidos a todos, buenas noches, Dios les bendiga. El David me decía muchas veces que te dase las gracias, porque te lo dijo y dice que no le pusiste pegas. Y nada, que comiences a hablar. ¿Quieres hablar de soberanía divina en general o...? Bueno, me hablé con el David y hablemos un poquito de hablar soberanía de Dios y libre albedrío del hombre. Saben de que hay otro mensaje que el Señor me ha dado, que lo ha escuchado, yo creo que todos los hermanos, que es soberanía de Dios y oración de hombre. Pero esta vez queremos tocar soberanía y libre albedrío. Y para esto, pues me Vale, gustaría primero, sí, yo pensaba que ibas a hablar soberanía y oración, soberanía y pecado, soberanía y salvación. no, vamos a hablar primero de la soberanía y luego soberanía y libre albedrío. Vale, pues comienza entonces cuando quieras. Bueno, cuando hablamos de soberanía de Dios, es verdad que a veces no llegamos a entender. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. A veces no llegamos a entender, ¿no? Porque es un tema que quizá no es muy enseñado en la iglesia. Y bueno, pues en estos últimos tiempos pues se está enseñando mucho, gracias a Dios, la soberanía de Dios. Siempre se ha hablado así, ¿no? Pero bueno, ahora se está matizando más. Y bueno, la verdad que está siendo una gran bendición porque el pueblo de Dios está creciendo, los hermanos están creciendo, estamos creciendo todos en conocimiento bíblico, que eso nos acerca al Señor, ¿no? Y nos revela bien al Señor. Y, y bueno, para hablar de soberanía, saben que estoy haciendo 3 libros, entre ellos más de 50 temas bíblicos, y uno de ellos, pues es la soberanía que lo preparé aquí, está aquí escrito en mi, ¿cómo se llama esto? En mi tablet, lo tengo aquí escrito, ¿vale? Y bueno, pues voy a leer algunas cosas. Estoy más guapo que la Dan, ¿eh? Gloria a Dios. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la soberanía. Soberanía quiere decir el que posee la máxima autoridad, el más elevado y excelso. Dios es la máxima autoridad en el universo, es más, el exceso de toda su creación. Está por encima y más allá de todo lo creado. Su soberanía está basado en su poder. Como Él es el más poderoso y el más fuerte, pues es la máxima autoridad de todo el universo. Nadie le puede decir nada. Es el más fuerte y el más poderoso. El rey Nabucodonosor, después de haber sido humillado, lo entendió así. Dijo en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es impresionante cómo este rey orgulloso y poderoso entendió que por encima de él había otro que hacía lo que le daba la gana con él, en el momento que él quisiera. Y de hecho lo demostró con creces. 7 años le cambió el corazón de humano a animal y lo mantuvo en el campo. Y él entendió que Dios es todopoderoso y soberano. Como Dios es el más fuerte,
Eso quiere decir que Dios es libre para actuar y hacer lo que le dé la gana. Lo que sí quiero matizar, así, deprisa y rápido y corriendo, es que Dios, como enseño también en el mensaje de la soberanía y la oración, que Dios es libre para actuar, pero siempre actuará en consonancia con lo que Dios es. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es luz, y Dios nunca actuará contrario a su naturaleza. Él siempre actuará de acuerdo como Él es, nunca contrario a lo que Él es. De ahí te tengo que decir que Dios nunca hace lo que no quiere. Dios todo lo que hace es porque quiere hacerlo. Jamás Dios está obligado a hacer lo que no quiere. Cuando Dios salva es porque quiere salvar. Sí, que yo leo siempre los comentarios. Ah, vale, es que hay uno Yo muy soy largo, los comentarios aposta. de Rafa Dual y ese me ha... Una pregunta. Las Hermana preguntas al Cés, final, Pedro, yo las voy leyendo. De momento a mí no me sale la hermana, pregunta. está hermana Cés ahí. ¿Qué dice el hermano Tú Rafa sigue las Dual? preguntas al final, cuando vayamos terminando. Ah, vale, Pues muchas gracias por copiar algún mensaje mío. Lo mío es tuyo. Somos hermanos. Rafa, Dios te bendiga. Vamos a ver. Vale, vale. Yo entonces no digo nada. Vale, al final. Bueno, Claro. eh, ¿eh? Tú sigue ¿Sigo? y al final luego ya leemos las preguntas y todo. Que yo me voy quedando con la copla. Vale, vale. Estábamos hablando de que Dios es soberano y libre para actuar, pero siempre en consonancia con lo que Dios es. Dios jamás actuará contrario a su naturaleza. Dios es justo, Dios es amor, Dios es luz y Dios jamás pecará. Él es santo. Jamás mentirá. Él es la verdad. Jamás Dios cometerá injusticia. Él es justo. El verso que dicen los hermanos que vuelva a repetir es Daniel, capítulo 4 y verso 35. Dijo Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es todopoderoso y soberano. Ahora voy a dar algunos versos donde la Biblia muestra en lo que Dios es soberano, ¿vale? Dios es soberano sobre la creación. Salmo 104, versículo 35. Él es soberano en el cielo. Salmo 115, verso 3. Salmo 103, verso 19. Él es soberano en el cielo, la tierra, mares y abismos. Salmo 135, versículo 5 y 6. Él es soberano sobre los animales, aves y bestias. Génesis 2, 19, Daniel 6, 22, Salmo 50, 10, 12. Ese salmo a mí me encanta, porque dice el Señor en el Salmo 50, conozco todas las aves de los cielos y todo lo que se mueve en la tierra me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te pediría a ti de comer, porque mío es el mundo y su plenitud. Él es soberano sobre los reyes. Apocalipsis 1:5, Proverbios 21:1. Él es soberano sobre todos los habitantes de la tierra. Daniel 4:35, Daniel 4:3. Él es soberano sobre Satanás y los demonios. Job 1:12, Lucas 22:33. Él es soberano sobre los ángeles. Salmo 103, verso 20. Él es soberano sobre el tiempo. Daniel 2, verso 21. Él es soberano en la salvación. Jonás, capítulo 2, verso 9. ¿Qué es lo que Dios puede hacer sobre la voluntad del hombre? Sobre la voluntad del hombre, Dios puede influenciarla para que el hombre haga lo que quiere. Eso está en Filipenses 2:13. Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. También Dios no solo puede influenciarla, también puede castigar la libertad del hombre hasta cumplir lo que Dios quiere hacer, es decir, sus propósitos. Eso está en Éxodo 8:15, Éxodo 9:17, Éxodo 3:19,
Éxodo 11:1, cuando Dios castigó la libertad rebelde de Faraón para que esta libertad se sometiera a hacer lo que Dios quería y al final tuvo que soltar. Dios no solo puede influenciarla, puede castigarla, también puede controlar las circunstancias alrededor para que la voluntad del hombre rendida y humillada se preste a hacer lo que Dios quiere. Aconsejo leer el libro de Jonás y allí te vas a encontrar cómo Dios prepara una tempestad, Dios prepara un gran pez, Dios prepara una calavecera, Dios prepara un gusano, Dios prepara un viento solano, Dios prepara la fuerza del sol, todo para que la voluntad rebelde del profeta se humille a hacer lo que él quiere. Entonces, en estos versos hemos visto que Dios puede influenciarla, poner el deseo en la voluntad del hombre, hemos visto que Dios puede castigarla a través de juicios para que el hombre se humille, hemos visto que puede Dios controlar circunstancias para doblegar la voluntad del hombre y hemos visto también, y otra cosa, y la Biblia muestra que Dios, porque en este momento ha dado influencia, castigo, providencia, ¿de acuerdo? De mover las cosas, pero Dios también, si quiere, puede controlar literalmente la voluntad del hombre. Él la coge como una marioneta. No es la forma de actuar de Dios, pero Dios puede hacerlo porque Dios está por encima y más allá de todo. Si Dios no pudiera hacer algo, ese algo fuera más grande que Dios. Pero nada, nadie puede contra Dios. Dios es más grande que todo, incluso por encima de la libertad del hombre. Y esto lo vemos precisamente en Éxodo 34:23. Dios mandó que todos los varones de Israel asistieran a las fiestas anuales en Jerusalén, que eran 3 fiestas. Pero ellos tenían que dejar a los niños y a las mujeres desprotegidos de los ataques del enemigo en el desierto. Había mucho dinero allí. Pero Dios hizo una promesa excepcional. La promesa de Dios fue: ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Date cuenta que el Señor no dijo ninguno subirá, porque ninguno subirá puede ser por fuerza. Dios pone ángeles, como cuando puso el fuego entre los egipcios y los israelitas, y no pueden pasar porque la fuerza del fuego les impide. Pero no dijo el Señor no subirán, el Señor dijo no codiciarán. Codiciar viene del estado caído del hombre, de la naturaleza caída, pero de la libertad corrompida del ser humano. Y Dios dio una promesa: ninguno codiciará tu tierra en esos 3 días, en esas 3 fiestas, cuando los hombres de 20 años para arriba suban a adorar a Jerusalén. Solamente un Dios todopoderoso y soberano puede garantizar el deseo de sus enemigos, porque está por encima y más allá de la libertad corrompida del ser humano. Este es mi Dios, y este es tu Dios, Adán, y este es el Dios de los 117 personas que están conectadas hoy, escuchando esta palabra del Señor. Entonces hemos visto que Él es soberano sobre todo, y también es soberano sobre todo el universo. Eso está en Hebreos 1:2. La Biblia dice que Dios creó el universo. Salmo 103 y Apocalipsis capítulo 5 y verso 13. Este atributo de Dios, soberanía, autoridad, fuerza, poder, nos tiene que humillar y a la vez saltar de agradecimiento en nuestro corazón, porque estamos sirviendo a un Dios que todo lo puede, que puede controlar todo y que sometido a sus propósitos, las cosas nos van a ir bien, bien, bien para su gloria. Ahora bien, si Dios es soberano, de ahí tenemos que hablar de la soberanía de Dios y la salvación del hombre, para poder hablar del libre albedrío. Entonces, seguimos, ¿vale? En el principio, Dios lo hizo todo hermoso. Eclesiastes 3:11. La palabra bueno, cuando Dios creó la creación, se expresa en Génesis 1:4, Génesis 1:10, Génesis 1:12, Génesis 1:18, Génesis 1:21, Génesis 1:25, y en el verso 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. De hecho, la palabra malo Dios no usó, ni cuando Adán estaba solo. No dijo es malo que el hombre esté solo. Se cuidó en sus palabras, dijo no es bueno que esté solo.
Siempre, como dice el Salmo, todas las palabras de Dios son limpias, purificadas 7 veces en horno refinado y calentado. Dios siempre habla bien. Ahora bien, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, el hombre es la corona de la creación para su gloria. Dios ha creado al hombre con algunos propósitos, no los ha creado al azar, porque este Dios soberano, uno puede ser todopoderoso y un necio. Entonces estaríamos en un gran problema, pero nuestro Dios es todopoderoso y todo sabio. De manera que todo lo que hace con su poder, lo hace en su sabiduría con un propósito y un fin. ¿Se está entendiendo esto bien? Ahora bien, no sé, hermano, me está enviando un hermano por WhatsApp, ungido, Dios te bendiga, no sé quién es, me está enviando un disco, que lo escuche, Dios te bendiga. Sí. Bueno, ahora bien, cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que Dios vio todo bueno en gran manera y hizo al hombre la corona de su creación para su gloria, número uno, para tener comunión con él, número dos, y que éste cuidara la tierra que Dios creó. Génesis 1:26, Isaías 43:7, Proverbios 8:31. Pero Dios dio un mandamiento, dio el Señor. Mandó, dice la Biblia, Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Pero el hombre pecó al desobedecer la palabra y Eva y Adán comieron. Al instante espiritualmente murieron y progresivamente físicamente. Génesis 3:23. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, el hombre, creado según Dios, es conforme a la justicia y santidad de la verdad. Génesis 1:27 y Efesios 4:24. Pero cuando pecó, la semilla del pecado entró en su corazón y la imagen de Dios se deterioró. Pero el hombre sigue siendo imagen de Dios, ¿eh? Esto que no se olvide. La depravación no borró la imagen, la deterioró. Esto está en Génesis capítulo 9 y verso 6. Y Génesis Santiago 3:9. Dijo el Señor que al hombre no se le mata porque es imagen suya. Sí, Dicen que alejes un poco el móvil del portátil porque si no se escucha un sonido, no sé qué. el móvil de... Del portátil o de lo que tengas ahí o de la tablet o lo que sea. Sí, pero ya está. Ya que las has alejado un poco, pues sigue hablando. Vale. Sigue ya. Yo lo escucho perfecto, vamos. Sí, está bien. Yo sí. ¿Está bien ahora, hermanos? Sigue ya. Vale. Ahora bien, cuando el hombre murió espiritualmente y progresivamente, la depravación no borró la imagen de Dios, la deterioró. Y hemos dicho que eso está en Génesis 9:6, Santiago 3:9. Pero hay un detalle en Génesis 5 que habla de la genealogía de Adán y empieza diciendo que Adán fue hecho a imagen de Dios, pero que dice que Adán engendró a Set, y dice la palabra, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Génesis 5:3. ¿Lo ves? Aquí se ve claramente que aunque el hombre es imagen de Dios, los nacidos de Adán llevan su imagen, es decir, son como él, conservan el deseo de hacer el bien. Su naturaleza lleva la mancha del pecado original. Su naturaleza ha quedado inclinada al mal y sujeta como esclavo al pecado. Eso está en Génesis 8:21, Romanos 7:14. El haber nacido con una naturaleza pecadora, quiero aclarar, no es condenable para Dios. Es decir, no hay niños, como enseñan, que se van al infierno. Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, que de ellos es el reino. Haber nacido con una naturaleza pecadora no es condenable. Ahora, haber nacido con una naturaleza pecadora asegura que tú vas a pecar. Si creces un poquito, seguramente pecarás, porque llevas una naturaleza pecadora. Ahora bien, como todos han pecado, no hay acepción para Dios. Todos han pecado.
Lo que digo aquí es, haber nacido con una naturaleza pecadora no es condenable para Dios, ya que el que nació no eligió nacer con esa naturaleza. Él nació así debido a que su cabeza representativa pecó y se hizo esclavo del pecado, él y toda su descendencia. Dios ha permitido que la muerte, como consecuencia del pecado original, pase a toda la creación, animales, plantas, árboles, peces, bestias, incluido un bebé. Primera de Corintios 15, 21. Pero la muerte segunda, que es el castigo definitivo de Dios para el pecador que peca contra Dios, esa la experimentará definitivamente todos los que pequen. Primera de Corintios 6, 9 y Apocalipsis 22, 15. De ahí que Jesús dijera, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Lo ves? No es condenable haber nacido así, pero aunque no es condenable haber nacido así, la mala noticia es que si el niño vive un poco de tiempo más hasta hacerse alguien consciente para Dios, esa naturaleza caída en él asegurará que peque contra Dios, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice desde su niñez, desde su juventud, dice Génesis 8:21. En el momento que el hombre pecador peque, se convierte en reo de muerte delante de Dios. Romanos 6:23. Y la Escritura muestra claramente que todos han pecado. Romanos 3:11 y 18, Romanos 3:23. Por lo tanto, no hay posibilidad de escape. Todos hemos pecado. Todos merecemos morir. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados y a morir en nuestro lugar, sufriendo Él la justicia de Dios expresada en ira, para que nosotros, al arrepentirnos de nuestro pecado y creer en su Hijo, pudiéramos ser adoptados por Dios, justificados en Cristo, santificados en Cristo, glorificados en Cristo, completos en Cristo, enriquecidos en Cristo, bendecidos en Cristo, escogidos en Cristo, perdonados en Cristo, salvados en Cristo. Todo lo que he dicho está en Hechos 3, 19, 20, Efesios 1, 1 hasta el 10, Colosenses 2, 10, Segunda de Corintios 5, 19, Segunda de Corintios 8, 9, Isaías 53 del 1 al 12, Segunda de Corintios 5, 21, Primera de Corintios 1, 30 al 31. Ahora, por tanto, como todos han pecado, no hay excepción de personas para con Dios. Romanos 2:12. El mensaje del Evangelio es para todos. Marcos 16:15 al 18. Porque Él murió por todos. Primera de Juan 2:2. Dios desea que todos se salven. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:5 y 6. Las condiciones para recibir los beneficios son los mismos para todos. Fe y arrepentimiento. Hechos 3, 19, 20. Hechos 17:30. Efesios 1:13. La palabra es quien da fe salvadora. Romanos 10:17. Y el Espíritu quien redarguye de pecado. Juan 16:8. ¿Hasta aquí está bien? Ahora, la pregunta es, ¿por qué te ríes, Adán? El Luis, que dice que te quedas corto de Biblia, que digas más versos. Ahora bien, la pregunta es esta, porque este es el tema que David pidió tocar, soberanía y libre albedrío. La pregunta es, si Él es soberano y todopoderoso y Él quiere que todos se salven, ¿por qué no todos se salvan? Si hemos visto que está por encima de la voluntad y de todo. ¿Tú qué dices, Adán? Porque ha establecido soberanamente que los hombres se salven creyendo en Jesús. Pero Él está por encima de la voluntad. Y Él quiere que todos se salven. Apóstol liberal y Dios ¿Entro grande. ahora? Bueno, ¿entro ahora? Voy a entrar. Venga. Vale. ¿Qué significa libre albedrío? Significa potestad de obrar por reflexión y elección. Libre albedrío significa potestad de obrar por reflexión y elección. Ahora, cuando Dios creó al ser humano, atención a esto que voy a decir, ¿vale? No lo creó para ser libre, sino para tener libertad. ¿Qué significa eso? Me explico. Cuando Dios creó a Adán, lo creó por tres razones principales. Número uno, para su gloria. Isaías 43:7, Colosenses 1:16. Número dos, para tener comunión con Él. Compañerismo. Génesis 3:8 y Proverbios 8:31. Número tres, para que el hombre gobernara y cuidara la tierra que Dios creó. Génesis 1:26, Salmo 8:3 al 9. Por lo tanto, el hombre no fue creado para servirse a sí mismo, sino que fue creado para servir a Dios. En ese sentido, el hombre no fue creado libre. En el momento de su creación, él ya tenía una fuente para vivir. Salmo 36:9. Un padre a quien honrar. Malaquías 1:6, Éxodo 20:12.
De ello dependía su vida en el Edén. Génesis 2:16. Y un amo y un jefe para quien trabajar. Génesis 2:15. Por lo tanto, el hombre no fue creado libre. Fue creado siendo esclavo. Esclavo del Creador. Él tenía un padre a quien honrar. El Señor dijo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Era su padre. Eso lo vemos en Lucas, capítulo 4, en la genealogía de Jesús. A Adán se le llama hijo de Dios. Y un hijo tiene que honrar al padre. Por lo tanto, no es libre para hacer lo que quiera. Su libertad está sometida a la honra, a la obediencia. Por lo tanto, Adán no fue creado libre. Fue creado siendo esclavo. Ahora, cuando el hombre no fue creado para hacer lo que le venga en gana, que eso es lo que nosotros entendemos por libertad. El hombre fue creado para su gloria, es decir, para reflejar la naturaleza de Dios en la tierra, amor, justicia, paz, bondad, autoridad, un gobierno justo. Esto se lograría indudablemente permaneciendo al lado de la fuente de la vida en comunión y compañerismo con él. Jeremías 2:13. Si no, serían echados fuera. Génesis 1:24. Y así cuidar la tierra tal y como Dios quería, es decir, bajo sus principios. Génesis 1:26, 2-15. Y Génesis 2:15. Por lo tanto, el hombre no fue creado libre, sino que en el momento de su creación él era siervo de Dios. Y siervo es un esclavo. Por lo tanto, para que el hombre fuera e hiciera todo lo por lo que fue creado, dependía de servir a Dios. Ese era su privilegio, ser creado para ser hijo y ser esclavo del Señor. Ahora bien, ustedes dirán, si no era libre, ¿cómo no ocurrió nada por lo cual fue creado? Porque se rebeló contra Dios, no le sirvió. Entonces, ¿es porque era libre? Bueno, porque aunque el hombre no fue creado para ser libre, atención a esto, sí fue creado con libertad de poder servir para los propósitos para los que fue creado o desobedecer y así rebelarse contra su Padre, Señor y Creador. El hombre no fue creado con libertad, no fue creado libre, sino con libertad para servir a Dios o no. En eso sí fue creado el hombre. Ahora, uno dice, bueno, si se rebeló contra Dios, ahora ya sí era libre. ¿Ya podía hacer lo que le venga en gana? La respuesta es no, porque cuando se rebeló contra su creador, el hombre quedó preso del pecado, porque uno es preso de aquel de quien lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Y esta tendencia pecaminosa fue pasada a toda la descendencia de Adán. Génesis 8:21. En Adán todos mueres porque todos pecan. Romanos 5:12. Por lo tanto, el hombre no tiene opción. O es esclavo de Dios o es esclavo del pecado. Por lo tanto, el hombre no fue creado para ser libre. De una o de otra manera, el hombre tiene un amo. Dicen que vayamos un poquito más lento. ¿Sí? Sí. Es que es muy largo. Si antes cuando me has preguntado, la gente se ríe porque dice, quiere pillar a su hermano. Y es porque no te estoy escuchando muchas cosas. Cuando me has preguntado, he pensado que me estabas preguntando porque estoy leyendo todo el día. Pero Vale, despacio, leyéndolo, pero más despacio. vale, vale. Ahora bien, aunque el hombre no fue creado para ser libre, sí fue creado para tener libertad de servir a Dios o no. Y esta libertad, indudablemente, se la dio el Señor, porque a Él le agrada tener esclavos por amor, no por obligación. Por lo tanto, Satanás apeló a ese libre albedrío que Dios le dio al hombre. Es decir, la potestad de obrar por reflexión y elección. Es allí donde Satanás atacó. En la propia conversación de Satanás y Eva lo podemos comprobar. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Qué le estaba diciendo con eso? ¿Tu Dios no es bueno? ¿No te deja comer de ningún árbol? Ella le dice a Satanás, no, le corrige. Dios ha dicho que comamos de todo excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal.
porque Dios ha dicho que si comemos, moriremos. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis. ¿Qué le estaba diciendo? Tu Dios es mentiroso. Te está diciendo que vais a morir cuando no es verdad. Por lo tanto, está mintiendo. Ahora Satanás le dice, Dios sabe, la palabra saber significa que despierta la curiosidad del que escucha esa palabra. Dios sabe, le estaba diciendo, Dios sabe algo que no quiere que tú sepas, te está escondiendo secretos. Dios sabe que si comes del árbol serás como Él, sabiendo el bien y el mal. En pocas palabras, Satanás le estaba diciendo ahí a Eva, tu Dios no solo guarda secretos, sino que el secreto es que si comes del árbol serás como Él. Tu Dios no quiere competencias en su reino, porque Él llegó a ser quien es por el árbol. Por eso no quiere que nadie coma de allí, porque quiere ser el jefe. Los demás, los súbditos, no quiere tener competencia en su reino. Le estaba engañando, estaba mintiéndola, y de esa manera, atrayéndola, apelando a su libertad de reflexión y tomar decisiones, es en ese justo momento que dice la Escritura lo que le pasó a Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio a su marido. ¿Te das cuenta? Ahí como Satanás apeló a su libertad de reflexión, de capacitación, su libertad de actuar, atrayéndola a través de mentiras y de argumentos satánicos, y eso, ella actuó en esa libertad y corrompió su libertad porque ya no estaba sirviendo a Dios. Ahora se estaba prestando para servir a Satanás. Ahora bien, el gran problema del hombre es que el hombre nace así. El hombre nace esclavo del pecado. Y esos signos se manifestarán en él mientras él crece. Salmo 51:5. El hombre nace y crece con la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el hombre no peca para ser pecador, sino que peca porque nace pecador. Y aunque conserva el deseo de hacer el bien, su naturaleza está inclinada al mal, y eso es lo que hará. Porque hay gente que dice que en la depravación humana el ser humano no desea hacer el bien, pero eso no está en la Biblia. Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Y no estaba hablando del hombre regenerado y no regenerado, estaba hablando del hombre. De hecho, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, que es un capítulo mal interpretado y aplicado al creyente, no está hablando del creyente, es un capítulo que está hablando de Saulo de Tarso, no de Pablo el regenerado, sino de Saulo el religioso, el que conocía la Torá, pero ignoraba el espíritu de ella, el que conocía la casa de Dios, pero ignoraba al Dios de la casa. Él decía, cuando yo conocía la ley, estaba hablando de su pasado, como fariseo. En mí estaba el querer hacer el bien. El hombre depravado tiene el deseo de hacer el bien, mas el no hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía poder para llevar a cabo. Me habían llamado. El hombre tenía el deseo, Pablo, pero no lo pudo llevar a cabo. Ahora bien, el hombre nace con la naturaleza inclinada al mal. Ese es su problema. Por lo tanto, el hombre no nace, he dicho, para ser pecador, sino que peca porque nace pecador. Y aunque conserva el deseo de hacer el bien, su naturaleza está inclinada al mal. Escucha esto que voy a decir. Desde el principio, Dios ha querido que la semilla se reproduzca según su género. Por eso un manzano da manzanas, un peral da peras, la semilla de un animal da otro animal, y la semilla de un hombre da otro hombre, porque Dios quiso que cada semilla se reprodujera según su naturaleza. El hombre nace con la semilla del mal, y su naturaleza lo controla. Jesús lo dijo con estas palabras, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Os hago una pregunta. ¿Los frutos son la base de la naturaleza del árbol o son la evidencia de la naturaleza del árbol? La evidencia.
Indudablemente los frutos no son la base de la naturaleza del árbol, sino la evidencia de la naturaleza del árbol. La base es la semilla del árbol, que según era la naturaleza de la semilla, así fueron los frutos del árbol. Por lo tanto, no es la semilla que depende de la naturaleza de los frutos para conformarse a su genética, sino que son los frutos que dependen totalmente de la naturaleza de la semilla para reproducirse según la genética de ésta. Escucha esto, el hombre nace con la semilla del mal, por lo tanto sus frutos serán malos. Anteriormente mostremos que Dios no creó al ser humano para ser libre. De una o de otra manera, sea del pecado para muerte o de la justicia para vida, el hombre tiene un amo. El hombre creado para ser siervo de Dios no fue creado para ser libre, sino que fue creado con libertad de escoger a quién servir. Dios ha permitido que esa libertad dada por él fuera probada y nosotros ya sabemos cómo terminó. El hombre fracasó. Ahora, ¿cómo es el estado del hombre caído? El estado del hombre caído es este. Seguidme ahora que voy a usar otros textos, ¿vale? Muerto en pecado, Efesios 2:1. El término muerto en pecado en la Biblia quiere expresar separado de Dios. Nada más, no nos hagamos películas. Separado de Dios. Segundo, amigo del mundo y enemigo de Dios. Santiago 4:4. Tercero, cegado por Satanás. Segunda de Corintios 4:3. Cuarto, vive en la carne y no puede agradar a Dios. Romanos 8:7-8. 5, es aborrecedor de Dios. Romanos 1:30. 6, es enemigo en su mente. Colosenses 1:21. Séptimo, Satanás está operando en él. Efesios 2:2. Octavo, están atados por Satanás. Segunda de Timoteo 2:26. Ese es el estado del hombre. En semejante caso, ¿qué va a hacer el hombre para servir a Dios? Nada. Él no puede hacer nada. Precisamente su estado le impide hacer nada. El que lo hace todo es Dios. Dios conoce perfectamente el estado caído del hombre, por lo tanto no le puede pedir al buitre que coma el piste como las palomas, porque el buitre por naturaleza le gusta la carroña. Lo que Dios hace es una obra sobrenatural en el hombre, cambiando el estado del hombre. ¿Se entiende? Primero, le resucita de su estado caído, Efesios 1:1 y 2:1. Segundo, le hace nacer por la semilla de la palabra, Primera de Pedro 1:23. Tercero, pone su espíritu dentro de él, Primera de Corintios 6:19. Cuarto, derrama su amor en su corazón para que le ame, Romanos 5:5. Quinto, le hace partícipe de su naturaleza santa y justa, Segunda de Pedro 1:4. 6, pone sus mandamientos en su corazón, Jeremías 31:33. 7, produce en el hombre el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Por lo tanto, en semejante estado, Dios exhorta al hombre a vestirse del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad, ya que ahora puede, Efesios 4:24, porque ahora es de nuevo esclavo e hijo de Dios, con más privilegios que antes de la caída de Adán, porque haber sido lavados con la sangre del Cordero tiene más importancia que estar revestidos de inocencia. Juan 1:12 y Romanos 1:1. Ahora bien, ¿voy bien? Sí, muy bien. Sí. Vale. Por lo tanto, el hombre por naturaleza no puede hacer nada por sí mismo. Él va a producir una vida de pecado por naturaleza. Pero la pregunta era, ¿sigue el hombre teniendo el libre albedrío que Dios le dio? Es decir, la potestad de obrar por reflexión y elección. Y la respuesta es sí. Aunque es esclavo de una naturaleza pecadora, Dios en su gracia capacitó al hombre no para ser libre de su naturaleza, ya que la cabeza representativa libremente se sometió a ella, sino que Dios le ha capacitado para no entregarse totalmente a ella, sino resistirla, a fin de no llegar a ser en potencia todo lo que puede dar esa naturaleza pecadora. Porque cuando eso ocurre, se levantan hombres que hasta los más ateos se escandalizan de sus malas obras. Antíoco Epifanes, Herodes el Grande, Hitler, Osama Bin Laden. Aunque el hombre siempre es esclavo de algún pecado, ya que su naturaleza es pecadora, y si no es en una cosa es en otra, Dios le ha dado medios para que por ellos no llegue a ser todo lo que puede llegar a ser.
Uno de ellos, para que no llegue a ser todo lo que puede llegar a ser, es la conciencia. Allí Dios ha escrito lo que es lo bueno y lo malo. Y aunque su naturaleza pecadora se quiere manifestar para rebelarse contra Dios, él por medio del libre albedrío, repito, la capacidad de obrar por reflexión y elección, puede entregarse a la tentación o puede resistir, no para no pecar. Ella va a asegurar que pequemos, si no es una cosa es en otra, sino para no entregarnos a ella totalmente y llegar a ser todo lo que ella se propone. ¿Se entiende? De ahí que tenemos una sociedad moral. La ley de la conciencia. Romanos 2:14. Por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia enseña, Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Ella da testimonio. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio. Ella, junto con la razón, sabe diferenciar entre el bien y el mal. Romanos 2:15. Dándole testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ella está allí antes de la conversión. Romanos 2:14. Está hablando de los gentiles que no tienen a Dios, pero tienen conciencia y raciocinio. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal es de mí, porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora bien, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Tú lo escuchas bien, Adán? Sí. Vale. Aunque es imposible que la ley de la conciencia frene la naturaleza pecadora en todas sus ramas, formas y manifestaciones a causa de la debilidad de la carne, Romanos 8:3, por la gracia de Dios ella, con la razón dada por el Señor al hombre, ciertamente está refrenando el mal. Esta libertad de no entregarse a ella se ve claramente por lo que Dios le dijo a Caín. Este pensaba matar a su hermano y Dios le dijo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo, tú te enseñorearás de él. Génesis 4:6-7. Claramente Dios le dice a Caín que él se podía enseñorear del deseo que tenía de matar a su hermano, aunque no lo hizo. La voz de Dios le dijo que si él quería, podía. La otra forma por la que la gracia preveniente de Dios, que no es un misterio, la gracia preveniente, es la providencia de Dios, de lo que estamos hablando. La educación, los padres enseñando a sus hijos valores y principios morales. Esto también refrena la vieja naturaleza. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso. Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Los padres, a través de la enseñanza y la corrección, están permitiendo que el niño se críe bajo principios morales. Por lo tanto, la ley de la conciencia, la razón y la educación, aunque no salvan al hombre, atención a esto, no salvan al hombre, están por la gracia de Dios impidiendo que el hombre se entregue a su naturaleza pecadora tal y como a ella le gustaría. Está bien, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que el pecado afectó a todas las partes del hombre, y este por naturaleza esclavo del pecado y gobernado por Satanás. Efesios 1:1, 2, 3. Aunque tiene ese libre albedrío dado por Dios para reflexionar y actuar,
Lo tiene simplemente para entregarse de lleno a su naturaleza pecadora o refrenarla por medio de los medios que Dios ha dispuesto para el hombre: la ley, la conciencia, la razón y la educación. Pero hemos visto que estos medios son incapaces de salvar al hombre y que él no se puede salvar. Pero la libertad de reflexión y elección está. Ahora la pregunta: ¿por qué no se salvan todos? Dios sabe perfectamente el estado del hombre, incapaces de salvarse a sí mismo y de hacer nada por ello. Y Dios ha dispuesto los medios para salvar al hombre. Cristo murió por el pecado del hombre, resucitó para su justificación, Romanos 4:25. Cristo mismo, cuando resucitó, le dijo a sus discípulos que anunciaran esta buena nueva a toda criatura, Marcos 16:15. Así lo dijo Cristo porque él sabía que su Padre manda que todos se arrepientan, Hechos 17:30, porque su deseo es que todos se salven, Primera de Timoteo 2:4. La forma que Dios ha escogido es la predicación de la palabra, Primera de Corintios 1:21, porque donde no está, esta no hay fe, ya que la fe viene por ella, Romanos 10:17. Donde llega el mensaje manda fe en el Salvador Cristo y arrepentimiento de pecado, Hechos 3:19 y Hechos 16:31. Dios soberanamente ha escogido a la gente humano para predicar el mensaje, Romanos 10, 14 y 15. Y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado mediante el mensaje de Cristo predicado a través del agente humano enviado de Dios, Juan 16, 7. ¿Se ha entendido esto bien? Sí, luego ya ellos lo van a repetir al verlo, porque aunque lo Vale. dicen muy rápido, pero se quedará grabado. Ahora bien, es que es muy largo si no. Cuando el Ya. pecador escucha el mensaje, es justo ahí cuando puede usar el libre albedrío dado por Dios, capacidad de reflexionar y actuar, para arrepentirse y creer en el mensaje de Dios y ser salvo por el Señor, o rechazar el mensaje y ser condenado por no haber creído. Juan 3:18. Por lo tanto, el libre albedrío es incapaz de salvar al pecador de su estado de pecado. Solo después de escuchar el mensaje que produce fe para arrepentirse y creer en Cristo y ser por medio del mensaje redarguido de pecado por el Espíritu Santo, puede voluntariamente decir sí a Cristo y ser salvado por él, para pertenecer a Cristo y heredar todas las bendiciones ganadas por él en la cruz. Pero la razón por la que no todos se salvan es precisamente porque el mensaje puede libremente por el pecador ser creído o no. Romanos 10, 16. El Espíritu Santo puede ser resistido. Él quiere redarguir de pecado mientras se predica el mensaje. Hechos 7:51. Y así ser condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Tú sigues y yo estoy leyendo todos los comentarios. Ahora, tengo que mencionar con mucho respeto a los hermanos calvinistas, porque os voy a decir algo aquí, lo digo con amor, ¿vale? Algunas veces he escuchado hablar muy mal de los hermanos calvinistas, pero date cuenta que yo estoy diciendo hermanos. Pueden tener diferente forma de salvación en la soteriología, en la forma de cómo Dios actúa. Pueden estar errados para nosotros, pero son nuestros hermanos, ¿vale? Son nuestros hermanos. Ahora bien, aunque los hermanos calvinistas dicen que el libre albedrío no existe, y tienen razón, si hablaran que el hombre no es libre e independiente, pero ellos no lo dicen en esa línea, si lo que el hombre no puede elegir voluntariamente. Y aunque es verdad que el hombre no fue creado para ser libre, se les pasó por alto de que sí fue creado con libertad de elegir a quién servir. También es verdad que nacido como esclavo, él por naturaleza siempre querrá el mal, pero de la misma manera que Satanás apeló al esclavo de Dios, Adán y a Eva, a su capacidad de reflexionar y accionar voluntariamente contra su amo Dios y así pertenecer a él, de la misma forma Dios envía el mensaje de salvación que produce fe en Cristo y su obra y acabada por él, y el Espíritu Santo mediante el mensaje que produce convicción de pecado en el pecador, y este atraído por Dios mediante el mensaje y el Espíritu, voluntariamente confiesan a Cristo para salvación. Dios también usa ese método. Textos que muestran cómo Dios manda después de que el pecador ha escuchado la noticia de Dios de venir a él voluntariamente, no antes, porque porque por sí solo no pueden por naturaleza. Solo puede por él, conociendo el mensaje y la gracia del Espíritu al redarguirle de pecado. Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma forma
que el tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal fue voluntario, tomar de las aguas del Señor y comer de su fruto igual. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la gratuitamente. Marcos 9:23. Jesús lo dijo en estas palabras: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos Se te está yendo la 9:24. cobertura. E inmediatamente el padre del muchacho dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Me escuchan? Se ¿Me te está escuchan? yendo un poco a veces la conexión. Sí. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos aquellos que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, como para nuestros hermanos calvinistas dicen que no existe el libre albedrío, ellos dicen que Dios primero regenera al pecador y después el pecador cree, y los textos que usan no dicen nada de eso. Uno de los textos más citados por ellos es Efesios 2:1. Dice que Dios nos dio vida en Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero allí Pablo no está explicando el proceso de salvación, solo está explicando lo que Dios ha hecho en nosotros al salvarnos, y es darnos vida cuando estábamos muertos en pecado. Pero Jesús no dijo que Él da vida y después creemos, sino que más bien dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo ves? Primero se cree, luego se vive. Pablo y Silas están en la cárcel a medianoche, cantan al Señor y le pregunta el carcelero después del terremoto, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le explica el proceso, le dice, no te preocupes, el hecho de desear la salvación quiere decir que ya has sido regenerado. ¿Le dice eso Pablo? No. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree y serás, futuro. La salvación viene después de creer. Pablo mismo, antes de recordarle a los efesios lo que Dios ha hecho con ellos, dándole vida, cuando estaban muertos, un momento antes les explica el proceso de esta preciosa salvación. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero se oye la palabra de verdad, esta produce fe, y es ahí cuando el pecador está disponible para usar la libre elección con la que Dios le capacitó desde el principio. Cree y el resultado es que es regenerado, es decir, nacido de nuevo. El apóstol Pablo lo explica así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta? El apóstol lo está explicando al revés, pero eso mismo está explicando que el resultado no es vivo e invoco y creo, sino que más bien invoco porque creo. Pero antes de creer, oigo la palabra de Dios, que con ella viene la fe, y redarguido por el Espíritu, entonces voluntariamente creo. Entonces el proceso se repite aquí. Oigo, creo e invoco. No solo en el Nuevo Testamento hay infinidad de textos que muestran el proceso de salvación y la libre elección de creer o no después de escuchar la noticia de Dios, sino que en el Antiguo Testamento también lo hay. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo y contra vosotros, ante la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares al impío, él no se convirtiere de su impiedad, ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
Ezequiel 3:21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú harás librado tu alma. Después de ser amonestado, él está por la gracia de Dios capacitado para usar el libre albedrío que Dios le dio y puede voluntariamente venir o rechazar el mensaje de Dios. Después de explicar el libre albedrío y la forma que Dios ha escogido para salvación, así como los medios dispuestos por Él, viendo el estado caído del hombre y su nuevo estado al ser salvado por el Señor, termino dando esta comparación para finalizar. Cuando predicamos el Evangelio al pecador no le estamos tirando un salvavidas a un hombre que se está ahogando en el mar, sino que por medio del mensaje que produce fe y el Espíritu Santo que produce arrepentimiento de pecado, lo que Dios está haciendo hasta ahí es que Él está sacando un cadáver de lo profundo del mar, que hace mucho tiempo murió en pecado, y por medio del mensaje el Espíritu lo ha llevado a la superficie. Es justo en ese momento donde el pecador está capacitado por Dios mediante su mensaje y su Espíritu para usar el libre albedrío que Dios le dio para que voluntariamente pueda venir o rechazar. Si el pecador rechaza, Dios lo deja en las profundidades de su pecado, que es allí donde él estaba. Si dice que sí, Dios entonces le traslada de las tinieblas a la luz. Colosenses 1:13. Nos abre los ojos. Hechos 26:18. Para que puedan ver el reino de Dios, porque ciegos no podían. Juan 3:3. Jesús dijo, si no nacieres no puedes ver el reino de Dios. Pone su mente en nosotros, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. De esta manera puede entender las cosas del Señor, porque de otra manera no podrían. Primera de Corintios 2:4. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Pone su Espíritu dentro de nosotros. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y tenéis de Dios y no sois vuestros? El Espíritu Santo derrama amor en nuestros corazones para que amemos a Dios. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos hace partícipes de su naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nos da un nuevo corazón. Ezequiel 36:26. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. De esa manera nos hará andar en sus caminos. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Por lo tanto, el cadáver que Dios, mediante el mensaje del Evangelio y la convicción del Espíritu Santo, saca a flote de lo profundo del mar, aunque está muerto en pecado y separado de Dios, sigue siendo imagen de Dios. Génesis 9:6. Sigue teniendo razón y conciencia. Romanos 2:14. Desea hacer el bien, aunque su naturaleza pecadora le vencerá para vivir en pecado. Romanos 7:14 al 24. En ese justo momento que Dios, mediante su mensaje y su espíritu, está capacitando al pecador para que use el libre albedrío que desde el principio él le dio, si el pecador rechaza el mensaje y la convicción del espíritu, Dios deja que vuelva a las profundidades del mar, muerto en pecado y separado de él. Mas si el pecador, amonestado por el mensaje y convencido por el espíritu de su pecado, se arrepiente de su pecado y deposita su fe en Cristo, entonces Dios le lleva a la orilla del mar, pone su boca en la boca del pecador muerto y le insufla su espíritu dentro de él. De esta forma le resucita de su muerte espiritual. Efesios 2:1. Le hace nueva criatura para Dios. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto debemos confesar con el apóstol. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Esta es la soberanía de Dios en la salvación y el libre albedrío del hombre. Sé que he ido muy deprisa, porque es así, y nos hemos tirado, pues, no sé cuánto nos hemos tirado, Adán. Pues una ¿Eh? hora justa. Una hora justa. Para esto es poco porque siempre duramos una hora y media y después preguntas. Claro, yo no he querido tardar tanto, ¿vale? Entonces lo he hecho deprisa y creo bueno, deprisa, el que ha estado muy atento lo ha entendido, pero sé que se queda grabado para que los hermanos lo vuelvan a escuchar y van a ver cómo en ese libre albedrío que Dios nos ha dado, no se lleva nada el hombre de gloria, porque precisamente puede,
puede decir sí por la convicción del Espíritu, el mensaje predicado, la luz del Evangelio. Si no, no podría. Ahora, el que quiera hacer alguna pregunta, pues lo puede hacer. Había una que decía, entonces la salvación depende del hombre o de Dios. Respóndele, vamos. Hombre, tú date cuenta que depende de Dios, porque si Dios no envía la palabra, el poder de su Espíritu, la luz del Evangelio, el hombre por naturaleza no puede decir que sí. Está inclinado al mal. Depende de Dios. Pero ahora Dios no va a tener esclavos por obligación. Él les da la fe, Él les da la palabra, Él le manda el mensaje, Él ha muerto, Él ha resucitado, Él ha ascendido, Él vendrá, les predica el mensaje, les envía al agente humano, les envía el Espíritu, le da la luz, capacita su libre albedrío a través de la reflexión del mensaje de la palabra del Evangelio, y el hombre lo único que hace es extender su mano. Pero todo el trabajo ya está terminado, todo lo ha hecho Dios. Lo que hemos explicado en los vídeos anteriores, que le llamamos gracia preveniente. Claro, O así precedente, es, le decían. claro. Va unida la El libre soberanía y albedrío, la voluntad humana. ¿eh? Va unida la soberanía y la voluntad humana. ¿No? Pregunta Jonathan y Duli. La voluntad humana, bueno, le pertenece al hombre y se tiene que someter a los principios que Dios como creador ha creado. Si no se está rebelando y él sufrirá sus consecuencias, que también se las da Dios. Esas consecuencias se las da el Señor también. Se tiene que someter. Ahora bien, el hombre, al escuchar el mensaje, él no puede decir que sí, a menos que el mensaje del Evangelio venga y el Espíritu le redarguye de pecado. Cuando el Espíritu le redarguye, entonces él puede decir que sí porque Dios le está capacitando a través del mensaje del Evangelio. Todo depende de Dios. Claro, tenemos que estar claro que queremos Para que salvación nadie se total. gloríe. En César Jiménez. Entonces el libre albedrío del hombre, ¿en qué consiste? El libre albedrío del hombre consiste que está esclavo del pecado y va a pecar. Pero cuando escucha el mensaje del Evangelio, Dios le capacita por su gracia y preveniente para decir sí al mensaje del Evangelio. Y entonces Dios le regenera. Si dice que no, Dios lo suelta a las profundidades de los mares y se queda en su pecado. La El voluntad de Dios creer puede es un ser alterada. mandamiento. Estaba ¿Eh? respondiendo aún. ¿El Estaba qué dices, respondiendo Adán? aún. Que si estaba respondiendo. ¿Ya has terminado? ¿De qué? A otra pregunta ahora. Sí, Con respecto a la voluntad sí, de dime. Dios, puede ser alterada por el corazón del hombre, como en el caso de Ezequías, que si la voluntad de Dios fue alterada cuando oró Ezequías. Si quieres lo No. explicas, si no lo Lo que digo. pasa es que tú tienes que ver a Dios actuando desde diferentes ángulos. Dios nunca hace lo que no quiere, jamás. Es decir, cuando Él castiga al hombre es porque quiere castigarlo, no porque no quiere hacerlo. Ahora, Dios de primeras no quiere, por eso le envía la palabra de gracia. Cuando el hombre no acepta la palabra de gracia, entonces envía la justicia, quiere castigarlo. Dios nunca hace lo que no quiere, Dios siempre hace lo que quiere. Pero dentro de ese querer hay prioridades en Dios, porque Dios tiene prioridades. Dios primero quiere perdonar y si no, quiere condenar. Pero Dios no está obligado a hacer lo que Él no quiere hacer. Es el más grande de todos. De todas formas, en cuanto a lo de Ezequías, es que Dios no decreta que Ezequías muera, sino que le anuncia proféticamente lo que le va a suceder. Y Ezequías le pide que Lo le que va a alargue la vida y ocurrir, Dios le y hay concede que la ver a petición. Dios desde diferentes ángulos actuando. Dios dice, si tú te arrepientes, te doy vida. Si no te arrepientes, Claro, te doy muerte. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías, Adán? oró al Señor y se arrepintió. Y entonces, ¿qué le dio Dios? 15 años más de vida. Y si no hubiera aceptado el mensaje, ¿qué hubiera hecho Dios? Le hubiera quitado la vida, porque estaba anunciando profecía. Las dos cosas estaban en la voluntad de Dios. Las dos cosas iba a hacer el Señor. Ahora, el hombre decidía someterse
o a una o a otra, pero en ninguno de los casos el hombre está fuera del control de Dios. O Dios lo salvaba o Dios lo condenaba. Solamente el hombre tenía que someterse o rebelarse. En él estaba la opción, después de que Dios le dio el mensaje. Enrique Córdoba Maldonado. ¿El creer es una opción que Dios da o una orden que da a la humanidad? Creo que ambas, una de otras, pero responde. El creer es un mandamiento de Dios. La Biblia dice en Hechos 17 que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y en el hombre es una opción. El hombre puede creer o no. Por eso he dicho una que otra para unidos. A Claro. ver. De modo que la capacitación para salvación no es una imposición soberana. Luis Jiménez Gavarri, Luis. Claro que no, feo. Eso es que yo le llamo feo ungido. Es mejor. Eso es convicción del Espíritu Santo. Eso es convicción del Espíritu Santo. Convicción del Espíritu Santo en la conciencia, en el corazón, en el alma del hombre, en sus emociones también, ¿eh? Por eso el hombre llora. Dios usa también el alma para convencer. Y resucita el espíritu, donde Él pone también su espíritu. A ver, Chino Bizarraga, antes la ha preguntado y la ha vuelto a preguntar. Según el libre albedrío, los niños de los no cristianos se irán en el rapto. Bueno, una posición teológica, que hay algunos que dicen que los niños en el rapto todos se van, o que los niños de los inconversos se quedan en el rapto, son lo que pregunta. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero la Biblia es clara. Dios ha dado a los padres hijos para que estos lo críen de acuerdo a su propósito. Y cuando estos mueran, el Señor dirá, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Herencia de Jehová son los hijos, el fruto del vientre estimado a sus ojos. Jehová no le permitió a Ana tener hijos. Es Dios quien permite y quien no. En el caso cuando Dios te los da, tienes que saber criarlos bajo sus principios. Y al final tú darás cuenta, pero Dios no te los va a robar. Esperará a llamarlos a su presencia. Y el rapto no es la muerte, es el traslado. Por lo tanto, los niños de los inconversos no se van en el rapto. César Jiménez, si fuimos creados esclavos, ¿cómo es que fuimos creados a imagen de Dios? Explícale en qué sentido fuimos creados Porque esclavos. fuimos creados, la Biblia dice en qué sentido fuimos creados. Efesios 4:24, en justicia y santidad de la verdad. Ahora fuimos creados para ser santos para el Señor. Porque el libre albedrío significa que yo hago lo que me da la gana. ¿No? Pero no, el término bíblico en la libertad no es que hago lo que me da la gana. El hombre nunca ha sido libre. Ni los ángeles son libres. Tienen libertad a quién servir. Los ángeles que se rebelaron sirven a Satanás, son esclavos de Satanás. Los ángeles que no se rebelaron son esclavos de Dios. Tienen libertad de a quién servir, pero no son libres. Estoy leyendo las preguntas de una en una, por eso aún no he llegado a más abajo. Voy por Esteban Vargas Jiménez. ¿Todo lo que pueda hacer el hombre que le acerca a Dios es producto de Dios? Que ya te afirmo yo que sí, creemos eso. ¿O cabe la posibilidad de que el hombre por su Sí, todo. voluntad algo haga? Claro, ya lo hemos explicado muchas veces. La depravación ¿Eh? total es nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. Que lo que pregunta es que si hay alguna posibilidad de que el hombre se acerque a Dios sin el Espíritu Santo, vamos, Imposible, o sin hermano, la eso es predicación. imposible. Y además, eso es una herejía, de verdad, ¿eh? No una herejía de que uno se pierde, no, 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 eso no, eso no. No que se pierde la salvación ni nada, pero es quitarle toda la gloria a Dios en la obra de salvación. Eso es pelagianismo. Y yo no digo que se pierde la salvación porque conozco a mucha gente ignorante pelagiana, pero que son salvos. Jiménez, todos los seres humanos tendrán oportunidad de salvación, aunque no se les predique. Adán, no te escucho, te has ido. Los seres humanos tendrán
oportunidad de salvación aunque no se les predique? Estás preguntando que si todos los seres humanos tendrán posibilidad de salvación, ¿no? No se les predique el ¿Eso? Evangelio. Sí. Si se salvan aunque no se les predique. Claro, Adán, si es que tienen que posibilidad se de va la salvarse. voz. Si tienen posibilidad de Mira, tenemos salvarse. que saber, vale, tenemos que saber que el mayor evangelista del mundo se llama Espíritu Santo. Él es omnipresente y está en todos los sitios. ¿De acuerdo? Nosotros en la Biblia solo vemos a Israel sirviendo a Dios, pero el Señor dice en Isaías, en toda la tierra se ofrece incienso a mi nombre. ¿Vale? Y aunque Dios se le reveló a Abraham, ya estaba Melquisedec, que también le estaba sirviendo. Entonces no sabemos hasta dónde el Espíritu Santo llega sobre aquellas personas que no les puede llegar el Evangelio. Solamente nos tenemos que callar ante los misterios de Dios, porque Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas al Señor pertenecen, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Lo que sí sabemos es que sin Cristo no hay salvación, eso sí lo sabemos, porque la Biblia lo dice. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Se acabó. Aarón Iglesias Cano, ¿se podría decir que al nacer de nuevo cambia nuestra naturaleza pecadora? No, Dios nos pone una naturaleza nueva, pero la vieja sigue ahí, desactivada y judicialmente muerta. Por eso la Biblia habla en dos términos. Muerta en Romanos 6, pero en Colosenses dice que debemos de matarla. La pregunta es cómo matar a un muerto, porque judicialmente ya está muerta. Pero si le das a la carne se activa porque está desactivada. Mira, lo que Dios hace es que los lazos de la voluntad, que son la manera de reflexionar y actuar, están unidos a la vieja naturaleza. Por eso el hombre antes de Cristo hace algunas cosas buenas y lo demás peca. Lo que Dios hace en el nuevo nacimiento es que corta con las tijeras del espíritu los lazos de la voluntad del hombre a la naturaleza vieja y los une a la naturaleza nueva. Por eso la Biblia dice que ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia. Espera, Pedro. Es verdad, Adán, hijo, cámbiate de compañía, que no vale. Es Vodafone, esa no es más. Jonan, Esa no el vale. John Los vecinos nuestro, esos se engañan mucho. Jonathan. ¿Cómo queda el libre albedrío una vez regenerado el creyente? Una vez glorificado, por ejemplo, en el reino mesiánico. ¿Cómo queda el libre albedrío después de ser regenerado? En el estado de glorificación mesiánico en la eternidad, vamos. Bueno, en el estado de glorificación, ahora nosotros hemos sido libertados del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Cuando nosotros pasemos al otro estado de vida, subimos a un nivel más fuerte, ser liberados de la presencia del pecado. No hay tentación ni rebelión, y no hay vieja naturaleza. Solo hay voluntad unida a la nueva naturaleza para servir a Dios, no hay otra opción. Un hermano pregunta que si se puede perder la salvación después de ser regenerado. Hemos hecho 3 vídeos de 1 hora 45 minutos respondiendo a todos los temas calvinistas. Pero si quieres, Adán, es que tienes que moverte. Adán, muévete, muévete, Adán. que si se puede perder la salvación, pregunta. Ahora sí, hijo. La salvación es muy difícil de perder, pero la Biblia hay 85 pasajes de condición de permanecer en Cristo. Yo no veo al Espíritu Santo jugar con esto, ¿vale? Una vez un calvinista, un hermano calvinista, me dijo a mí que es como que Dios te dice, permanece, 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 pero como de broma. Yo dije, yo no veo a Dios bromear, yo veo a Dios decir que permanezcas. 85 pasajes.
85 pasajes en el Nuevo Testamento, permanecer en Cristo. Entonces yo creo que hay que permanecer. Pero es verdad que es muy difícil que se pierda, porque cuando uno peca, lo primero, si ha nacido de nuevo, le va a entrar tristeza según Dios. Segunda de Corintios 5. Esa tristeza es muy difícil de pasarla, hermano. Cuando has pasado el límite de la tristeza, Hebreos 12, del 5 al 10, está la disciplina de Dios. La disciplina de Dios puede ser enfermedades, debilidades, incluso muerte para que no llegase a perderte. Entonces es muy difícil perderla, hermano. Pero se puede llegar a la apostasía, porque hay apostasía por debilidad y hay apostasía por rebelión. Los que estaban pecando en Corintios era ignorancia y debilidad, por eso Dios los mataba para que no se condenaran. Los de Hebreos capítulo 6 era apostasía por rebelión y a eso Dios les permitió que se perdieran. Entonces, la rebelión, la apostasía de Corintios es recuperable, la de Hebreos 6 no. Eh, Preguntan. Bueno, voy a decir algo a José, que ha dicho que utilice el término providencia eh, en vez de gracia preveniente. Y no es lo mismo. Gracia preveniente es el utensilio espiritual que Dios utiliza para traernos para salvación, y la providencia es donde Dios te coloca para que tengas recursos, ya sea para salvación o para vivir, etcétera. Providencia y gracia preveniente no es lo mismo. Gracia preveniente tiene que Ah, ver con no, salvación. Providencia, sí, no, providencia. porque leyéndolo me había confundido. Pero hombre, me conozco los términos. No, sí, sí, lo digo a José porque me ha dicho que utilice providencia en lugar de gracia preveniente. Y digo que no es lo mismo providencia que gracia Ah, preveniente. claro, no, no es lo mismo, no, no tiene nada que ver. La providencia incluso a veces no tiene que ver nada con la salvación y la gracia preveniente sí. Claro, eso es lo que digo. La providencia es más con recursos y vida y lo que te rodea. Las personas que piensan algo que no quieren pensar a la misma vez que se sienten culpables por pensarlo, ¿cómo se va ese pensamiento? Se dice, si dice su palabra que tenemos espíritu de dominio propio, ¿es por falta de fe en su palabra? No sé si les entendió la pregunta. Bueno, está bien. No, hermano, David Gilabert Jiménez, no hay salvación sin creer en Jesús, jamás. Es que Solamente hay una puerta al cielo. algunos dicen que sí, yo David decimos que no. Hermanos, por favor, si es que eso no se puede decir. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, o Jesús estaba mintiendo entonces. Claro, si Jesús hubiera dicho, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida, está dando a entender que a través de él llegas a Dios, pero que hay más caminos. Pero no dijo eso, dijo, yo soy el camino. Y Juan el Bautista no dijo, he ahí un cordero, uno entre tantos, dijo, he ahí el cordero de Dios. Solamente hay un cordero para salvación. Es que Jonathan, eso me llega al alma. ya es que hay gente que hemos tocado bastante este tema con David, que el Johnny me dice, la gracia preveniente no es lo mismo que la gracia eficaz, no. La gracia preveniente es lo que crea el niño, la gracia eficaz, que no es la gracia eficaz, es el llamamiento eficaz, es lo que cree Calvino. Eso en otro vídeo. Mirad, hermanos, quien dice que hay salvación fuera de Jesús, todavía no conoce ni la santidad de Dios bíblicamente, ni conoce la justicia de Dios bíblicamente, ni conoce la redención por sangre bíblicamente. Y como no entiende eso, para él cualquiera se puede salvar. Para eso tienes que entender tres doctrinas fundamentales bíblicas. Número uno, la santidad de Dios. Dios es contrario literalmente al pecado, está separado del pecado, es diferente al pecado. Número dos, Dios es justo, castigará toda transgresión, todo pensamiento malo, todo contrario a su naturaleza lo va a castigar. Y número tres, la única manera de recibir al pecador es que alguien se ponga en su lugar y reciba el castigo, para que Dios no sea tolerante, sino justo. Y el único que se ha puesto en medio entre Dios y el hombre para recibir la justa retribución de Dios ha sido el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos que creer en la doctrina de la Trinidad para ser salvos.
Para mí no. Es una doctrina fundamental, pero no veo en la Biblia que a la fuerza uno tenga que creer en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo que sí creo es que uno no se salva si no cree que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles no entregaron su vida por la doctrina de la Trinidad, pero sí entregaron su vida por la palabra curios. O César es curios, o Jesús es curios, y curios es Dios. Jesús es Dios, y por ello entregaron su vida. Si ellos entregaron su vida por lo que tú niegas, entonces tú pierdes la vida, porque ellos la perdieron para conservarla. Algunos dicen, si se pierde la salvación, ¿se puede volver a recuperar? Bueno, cada uno queremos una cosa aquí. Vamos a ver, cuando uno está en un estado de pecado, como los de Corintios, se puede recuperar. De hecho, Dios disciplina, no se ha perdido. Cuando los de Hebreos se rebelan, ya no hay para ellos más, porque dice que no hay más sacrificios. Entran en conciencia cauterizada. Le llama el arminianismo clásico apostasía irreversible, que es la posición moderna más aceptada entre los arminianos. Anteriormente creían algunos que no y otros que sí. Claro, El tío Pichi, los que no han escuchado el Evangelio por cualquier caso, ¿qué pasará con ellos? Una pregunta similar a la anterior. claro, el Espíritu Santo es el mayor evangelizador del mundo. Si el Espíritu Santo quiere salvarlos, soberanamente tiene que hacerlos por los principios que Él ha dispuesto. Cristo es el Salvador. El Espíritu Santo les tendría que revelar a Cristo, que para eso ha venido. Podría soberanamente mostrarles a Cristo, como a Saulo de Tarso, sin que nadie les predique, en un sueño, en una aparición, pero tenía que hacerlo a través de Cristo. Si no, el Espíritu Santo, en su soberanía, estuviera rompiendo los principios que él mismo decretó. Salvar a través del Hijo. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios utilizará los malos momentos para sacar algo bueno. Pregunta Milton, que Milton ya es gitano, siempre está con nosotros. No sé si sabes quién es, siempre está con nosotros en todo. No, no tengo la dicha de conocerle. Yo creo que has hablado alguna vez con él. Ah, sí, 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 el hermano, sí, de Ecuador. Mm. Sí. Pues pregunta eso, que si Dios utiliza los malos momentos para sacar algo bueno. Claro, José es el ejemplo. No me trajisteis vosotros aquí, sino que Dios me envió delante de vosotros. Y fue muy malo lo que le pasó, traición humana de hermanos, muchas cosas. Dios lo hace, claro. Preguntas así. Están diciendo ya que cerremos el programa porque es verdad que a la hora y media no sabemos por qué se cierra. Hay que mirar esa Vale. opción. Y nada, de todas formas, no sé si hemos dejado preguntas por ahí, luego si no me meto y respondemos. Porque todo también me es muy difícil leer. Antes me hacías preguntas y a veces no sabes lo que me preguntabas. Me quedaba pensando porque estoy todo el día leyendo. Es que tenías que cambiarte de sitio, que no vale. Que no, aparte es porque había muchos comentarios y no los captaba. Hay La última pregunta. 226 personas conectadas. Bueno, hay más preguntas. Ahora, si no te metes en los comentarios, Pedro, y respondes, ¿vale? Ya nos despedimos del programa. Despídete. Bueno, hermanos, ha sido un placer, una bendición. He ido muy deprisa porque esto es muy largo. Todavía seguía el estudio, incluso. Es del libro que estoy haciendo de atributos divinos. Espero que el Señor os haya bendecido. Ha sido un placer. Gracias al hermano David, a la Dan, al hermano Pichi y a todos los moderadores que hay. El Señor os bendiga. Un beso para todos, vuestro hermano Pedro Lozada. Suscribiros a mi canal, Pedro Lozada, canal oficial. Acabo de subir un mensaje, vino nuevo. Escúchatelo y cambia de mentalidad. Dios os bendiga. Bueno, pues no os digo nada. Mañana jueves está José María con la eternidad del propósito de Cristo para llegar a la cruz. Creo que es a las 10:30, 11. Luego lo veis bien anunciado. Ya hasta otra y Dios os bendiga a todos.